Jardín de los Errantes. Muy buena noche y bienvenidos al episodio número 2 del Jardín de los Errantes. Existen historias que no podemos explicar, cuentos y leyendas que hacen erizar la piel, que van más allá de la cordura y la locura, y si se esparcen de lugar a lugar es porque deben tener una verdad oculta. Quien les habla es su servidor Jesse y frente mío se encuentra el amigo Josué. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, casi frente. Casi frente estabas. Iba a decir, ahorita que hice frente mío, me dio miedo y dije, ay, hijo de su pinche, ¿quién está enfrente de él? Estamos en forma de L Sí. en esta ocasión. Muy bien. Hay trabajo. Mi Jessy, muy chido va a estar el día de hoy. Muy chido va a estar. Y bueno, como ustedes ya vieron en el título del video, hoy nos dedicaremos a hablar sobre este cuento, porque al parecer hay datos que nos pueden llevar a que esta historia pudo haber sido real. Uh-huh. ¿Cómo ves? Pues sí, hay cuestiones que inclusive llaman mucho la atención, como lo platicábamos en el episodio pasado. Uh-huh. Las cuestiones que suceden alrededor de los cuentos en muchas ocasiones tiene que ver con vivencias o con situaciones de la localidad, ¿no? Ajá, sí. Y este cuento no se aleja mucho de lo que pudiera pasar hoy en día. Si en algún determinado momento quieres romper una promesa y no la cumples. Sí, puede costar muy caro, muy exactamente, caro. Sí. Y bueno, hablando ya del tema del cuento de la semana pasada, ¿qué te pareció, amigo? Sin dar spoilers. Híjole, sin spoilear. No manches. A mí No, es que... Escúchenlo, porque sí me dan ganas de spoilear. Es que, ¿qué puedo decir yo? No es como que quién vende pan duro. Pero la verdad está muy chingón, muy bien elaborado. Los sonidos muy fregones, los efectos. Las voces acá bien rifadas del amigo Jesse, muy chidas. Muy bien hechas. Ahí hay 2, 3. No, en serio, muy bien. Y, híjole, pues esta parte... Pero, ¿por qué no? Si podemos spoilear. ¿Y qué es si hay alguien que no lo escuchó? Sí. Bueno, No, sí tienes razón. sí. Sí. Los que no lo han escuchado, aquí paren y vayan a escucharlo. Sí, y ahora sí, adelante, sí. Puedes spoilear todo lo que quieras. No, pues que pobre también. Pues sí, tienes toda la razón. O sea, me quedé con viajes en el tiempo. Ajá. Temporalidad. Pero sí tienes razón. ¿Qué tal si alguien no lo ha escuchado y escucha primero Ajá. Y no estaría chido. Lo que sí, bueno, podemos como decir es... Y que cabe mencionar, es una historia totalmente escrita por ti. Sí, adaptada, pues. Ajá, es una adaptación, pero las adaptachaciones también son escritos. Ajá, y sí. que requieren también de mucha creatividad, que requieren también de su tiempo. No, la gente a lo mejor va a decir, pues qué chafa, o sea... Inclusive va a haber algunas recomendaciones ya al final, películas y algunas cuestiones que han sido inspiradas también en el cuento. Uh-huh. Y que al igual que tú... O sea, tienen este final sumamente catastrófico, sumamente Quentin Tarantinesco. Sí. Ese término me gusta, vamos a tener que usarlo aquí sí, constantemente. Es el Tarantinesco, estilo. sí, Tarantinesco. Y me gusta. Y es una adaptación y es muy tuyo. Entonces sí quisiera mencionar, para no spoilear ni nada de eso. Sí quisiera comentar que es una visión muy de Fer. Y él obviamente concibe una teoría que vamos a platicar ahorita, que queda ese hueco. O sea, uh-huh. en el libro, en algunos relatos, en la misma ciudad de Hamelin, ajá, queda ese vacío. Sí. ¿Qué pasó? Sí, hay un hueco ahí muy grande en esa parte de la historia, ajá. Sí. Y que se aproveche ese hueco, o sea, a mí se me hace genial. Entonces, escúchenlo, quien no lo haya escuchado, quien lo escuchó, pues nos va a reiterar lo fregón que fue este relato. Esperemos que les guste, así que si no lo han escuchado, pues vayan. Y pues bueno, vamos a continuar con este tema, hablando un poquito de pues esto que resulta muy misterioso, ¿verdad? Como les decíamos, hay un espacio, un hueco muy grande en esta parte de la historia, sí, específicamente de esta ciudad, que hasta la fecha se sigue investigando y no saben qué pedo. Ajá. Entonces como que todo rastro se borró
Bueno, no todo, ¿verdad? Pero muchas cosas se borraron de lo que aconteció en ese año y pues sí causa duda. Entonces algo hay Yo creo pasó. que dejaron lo más turístico. Porque de hecho hay un recorrido en Hamelin donde un personaje se viste muy colorido y sale tocando la flauta y salen algunos niños o algunos personajes vestidos de ratón. De ratones. Y hacen un recorrido por donde aparentemente fue lo más intenso ¿cómo se dice cuando son muchas ratas? La concentración. La concentración de ratas. Y creo que por ahí, inclusive hay una placa conmemorativa, la figura de una rata. Sí, en el piso. En el piso. Y eso es muy turístico, o sea, de hecho a eso va la gente. Y yo creo que eso es lo que rescataron. Pero sí se quedaron muchos huequitos ahí, bien chido. Otra cosa que hay que mencionar, el hecho de nosotros generar este tipo de propuesta es invitar a varias cosas. Uno es la imaginación de las personas. Nuestra profesión nos ha permitido tener la capacidad de poder generar todo el día, literal todo el día, chingo de ideas en la cholla. Y nos damos cuenta de lo padre que es, de lo feliz que pudiéramos llegar, inclusive ser en algunos momentos. Tenemos pedos como todo mundo. Yo creo todo que mundo tiene más, pedos. ¿no? Pero de una de otra forma como que buscas el sacarlo, canalizarlo de alguna manera. Y sí queremos mencionar que esto lo hacemos precisamente con toda intención de que se imagine, de que se promueva la cultura y, ojo, de que se lea. O sea, no se queden con la propuesta. O sea, nuestra propuesta es creativa, nuestra propuesta es sí generar ese gusto por ese lo morbo misterioso. También. Exactamente, sí se vale, pero también invitar, incentivar a la lectura. Lean el libro original. Está en PDF, hay un PDF para niños, yo lo pude descargar, de Flautista, con dibujos animados. Ahí están los dibujos animados de Disney. Vamos a estar platicando de esto, pero sí queremos nosotros invitar a que no se quede solo con esta propuesta. Hay muchas propuestas, inclusive en YouTube. Ya de este cuento ya hay mucha gente que habla tiene miles de visitas. Y ya hicieron sus creepypastas. Exactamente. Y la verdad, vi uno que tiene, no sé, 800,000 visitas. Y está bien gacho. La neta, o sea, al lado de lo que se está haciendo aquí en el Jardín de los Errantes. Digo, si pudo tener más de 10,000 visitas, tiene pocos likes. Sí, tiene como unos... Pero de todas maneras, échale unos 800 likes. No, pues sí, es algo. Y está chafa. Le echa ganas el chavo, se ve que es un chavillo. Y busca ahí con efectitos. Y es como de... No es mexicano, es como de Colombia o de Venezuela. Sí, sí, creo que ya sé quién es. ¿Sí? Ya sé quién me dice. Sí, obviamente. Creo que es colombiano. Sí, ¿verdad? No es mexicano. Y la verdad, no, o sea, no está mal, pero para la cantidad que tiene, pues le echan mucho apoyo. Entonces pedimos su apoyo. Sí, o sea, ayúdenos a compartir. Sí, a la gente que le gustan todas estas historias, pues ahí un amiguillo, mira, escucha esto, a ver qué tal. Échenos la mano, vamos empezando ya. Al rato va a haber sorpresas. ¿Ah, sí? Ya verán. Hasta yo me un baile el día de Halloween. No, ya veremos, pero sí. Con la máscara del The Scream. Nos gusta. Así como el Dr. Simi vestido de mota, sí. No, ese es el de... ¿Qué era? Scary Movie. Scary Movie. Sí. Confundo las películas. Sí, apóyenos, porque pues vamos empezando. De hecho, bueno, el canal ya existía, pero estamos retomando, ahora promoviendo ya, como dijo Josué, esta nueva propuesta. A ver qué tal, a ver si les gusta. Y precisamente, también por eso, a lo mejor Josué se detiene un poco en hablar y no spoilear del cuento, porque también lo que queremos es que ustedes se imaginen a los personajes. Si ahorita nos ponemos a imaginar cómo se imaginó Josué el cuento, cómo me lo imaginé yo, pues va a ser una completa... o a lo mejor coincidimos, ¿verdad? Pero lo más seguro es que tengamos cada quien nuestra imaginativa, cómo son cada personaje. Así es. Entonces, pues se vale y pues es un ejercicio muy chido también el imaginar cosas. Yo sí lo disfruté un buen, la verdad. Qué bueno. Yo sí estaba cenando y en la parte esa medular así chida, dije, no mames. Y hasta yo casi que escuchaba el... Así, qué perrón, así bien emocionado. Y es que, pues, no
no me involucré en el relato. Entonces fue para mí sorpresa y hubiera hecho un video de reaction. Ya ves que ahora está muy de moda. Pues se puede. Los videos de reacción así, reaccionando a los cuentos del Jardín de los Errantes. No, estaba bien. No manches, qué perro. Escúchenlo, que no lo haya escuchado. Escúchenlo, invitamos a que lo saboree, miren, inclusive Fer ahí mismo lo dice al iniciar. Se les recomienda usar audífonos. La neta, sí. La experiencia auditiva está muy padre. Sí maneja los dos canales. Uh-huh. Yo tengo bocinas, tengo parlantes, pero aún así alcanzaba a percibir en algunos los sonidos en segundo plano. Ajá. Sí. Y dije, no manches. No, puse audífonos. Pero sí, quien lo pueda hacer, hágalo. Sale, sí, pues. Hágalo. Bueno, pues ahí está la recomendación. Y pues bueno, ya ahora sí vamos a empezar. Ya vamos a empezar, ya nos fuimos muy lejos. Es que estamos emocionados porque vamos neta, empezando, como les decimos. Entonces, bueno, ya vamos a darle. Originalmente este cuento se llamaba El cazador de ratas de Hamelin. Obviamente, bueno, yo pienso que por situaciones de quererlo hacer cuento y todo, a lo mejor el cazador de ratas no suena tan atractivo para los niños. Y pues se cambió al flautista, ¿no? Esta historia fue publicada por los hermanos Grimm en 1816 y aquí comienza todo. ¿Por qué decidimos, de hecho, comentarles antes de darle a esto? Uh-huh. ¿Por qué lo publicamos el 26 de junio? Porque precisamente se cumple un aniversario más de que esta supuesta tragedia ocurrió. Fue un 26 de junio de 1284 y el cuento se publicó exactamente 737 años después, si no me fallan las cuentas. No manches. Más o menos, a ver, sí, pues ya. Sí. Más de 7 siglos. Y pues coincidió la fecha con la publicación del cuento. Ya la vi. Entonces, 1284, sí. ¿no? No puedes. En el siglo XII. 1200. Es decir, estamos hablando que ni siquiera nuestro imperio estaba... Todavía no nos conocían. Ni siquiera, ajá. Sí. Qué impresión. Bueno, igual ya sí nos ubicaban, ¿verdad? Pero no venían a hacer destrozos. No, pues ni cuándo. Ya ves que hay asentamientos vikingos en América mucho tiempo antes de que viniera Colón. Pero bueno, ya. Ese es otro cuento, esa es otra historia. Dios. Bueno, ya conocemos la historia original de los hermanos Grimm, donde nos habla de una ciudad llamada Hamelin que se encontraba bajo una plaga de ratas que pues no se podía controlar. Y llegó un hombre con habilidades musicales, su instrumento principal era la flauta, prometiendo sacar a la plaga por un pago, el cual fue pactado. Y a la hora de deshacerse de los roedores, cuando se paró enfrente de la puerta de Hamelin, no le abrieron y tampoco le pagaron. Meses después, el flautista volvió tocando su instrumento, seduciendo a los niños, los cuales se llevó a un camino desconocido. Se abrió una montaña por la mitad, a la cual entraron y posteriormente se cerró, para nunca más volver a ver ni al flautista ni a los niños. Así como si fuera... ¿quién fue el que abrió el mar? ¿Moisés? Ajá, así como Moisés. Así se abrió la montaña, entraron los niños y adiós, ya nunca se supo de ellos. Bueno, hasta aquí todo parece un cuento, ¿no? Porque pues la fantasía, todo, cómo se va a abrir una montaña, cómo un hombre es capaz de eso. Algo sacado de la imaginación, pues precisamente para contárselas a los niños. Pero pues hay algunos relatos y antecedentes que pudieran indicarnos que esta historia pues va más allá de un cuento o una leyenda. Pudo haber sido una historia real. Y yo a continuación tengo unos datos que les voy a pasar y pues los vamos comentando. Dato número 1. Uh-huh. Esta historia se cuenta en el manuscrito de Lunenburg, fechada en 1440, la cual relata la extraña desaparición de más de un centenar de niños un 26 de junio del año de 1284, en la ciudad de Hameln. Originalmente así se pronuncia, bueno, en alemán, Hameln. Este relato pues fue escrito 156 años después. O sea, estamos hablando de que pues no está tan lejana el año de publicación de este relato
a la historia que aconteció el 26 de junio. No tú, 100 años. 156 años. Es que fíjate que, bueno, tú encontraste ese, yo encontré uno donde encontraron un escrito, donde precisamente era el centenario. Ah, el centenario. Sí, 1384, en un escrito ya muy tipo papiro, bueno, un escrito, un manuscrito. Han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos, entrecomillado, y derroto que se encontró. Sí. Entonces sí, 100 años. A lo mejor de 150 era como, ya recordamos hace 100, vamos a estarlo recordando constantemente. Cada año. Y que yo digo, no es mucho, 100 años. O sea, de hecho, pues varios papás de esos niños ya ni siquiera vivían. Pero pues igual, bueno, yo digo que no, porque no tenemos también nosotros mucho de recordar una revolución. Y son 120, 110, 111 años ya de una revolución mexicana. Yo siento que fue hace un buen. Pero sí, o sea, teniendo esa perspectiva, sí tienes razón. O sea, teniendo como esa comparativa. Sí, puede ser que igual los que eran jóvenes en ese tiempo empezaron a recordar la historia, ¿no? O sea, mi papá me contaba o así, sí. ¿No? Puede ser que por ahí vaya. A mí no se me hace tan lejana porque te digo, también nuestra independencia está también muy cercana y ya fue hace 200 años. Pero vamos, te fijas tanta deformación que existe en la información, que muchos de nosotros hemos aprendido por fuera y no tanto en las escuelas, sí. de todo lo que sucedió. Lo mismo puede suceder con este tipo de leyendas, ¿no? De historias. Pues sí, que se van modificando y pues a lo mejor precisamente por eso se desvirtuó tanto este cuento, bueno, esta historia, porque pues ya a lo mejor causaba un poquito de curiosidad. ¿Cómo que niños? Sí. No, a lo mejor no fueron niños, a lo mejor fue esto y ya se fue ahí cambiando un poco la historia hasta a lo mejor lo que conocemos hoy. Ahí. Que obviamente o ya está endulzada. O pudo haber sido peor, ¿no? A lo mejor se encontraron a los niños de una forma sumamente agresiva. Perturbante. Perturbadora, así es. Perturbadora. Y que prefirieron pues ya no decir nada. Chitón. Ajá. Ay, no sé, es que eso es lo bonito, como nos dejan estos vacíos, eso es lo que nos permite empezar a crear. Pero imagínate pensar eso, que no sé, 2, 3 personas de Hamelin, hombres, fueron a la búsqueda, se adentraron al bosque y vieron esta escena horrible escena. Puede ser. Que deciden, ¿sabes qué? Vamos a regresar y les vamos a decir a todos que nunca encontramos nada. Puede ser. Eso está chido. Iba a tocar un número mágico maldito en nuestro país, pero mejor me cayó. ¿Cuál? ¿Por qué? De la desaparición de unos estudiantes. De un número... Dicen que es cabalístico. Sí, no sé. Mejor... Que también algo así pasó, ¿no? No sabemos qué sucedió. Pudieron haber sido llantas de neumático que los quemaron. Que se aparecieron, que otros... Fíjate, es que tantas historias que también surgieron a partir de desaparición. Y no tiene tantos años también. Es ese punto al que quería llegar, ¿no? Sí, tú hacías comparativa con la revolución y que aún así hay tanta deformación. Imagínate este relato. Pues sí tienes razón. Bueno, voy a pasar con el dato 2. Número 2. Rudy. No ventiles la Rudy, ya no. Bueno, ahorita platicamos. Dato 2. Existe una placa en el actual Hamelin, la cual fue puesta en los primeros años del siglo XVII, o sea, ya varios siglos después, en una casa que tiene por título El hogar del cazador de ratas. Y esta placa dice lo siguiente: el 26 de junio de 1284, celebrando el día de San Juan y San Pablo, 130 jóvenes, aquí no dice, bueno, dice Kinder o Kinda, no sé cómo se pronuncia en alemán. Kinder no es niños, Kinder es como menores de edad, o sea, a partir de los... Jovencitos, ¿no? Sí, Vamos a decir que son jovencitos. Vamos a decir como adolescentes. Ándale. Ese es el adolescente. Oriundos de Hamelin, fueron robados por un flautista quien vestía de ropa de colores llamativos, quienes pasaron por el Calvario de Copen, para nunca jamás volver a ser vistos. Esto pues se vuelve muy curioso porque
recordemos en el episodio pasado, en el que hablamos de los cuentos, que los hermanos Grimm, precisamente todos sus cuentos los basa en leyendas alemanas o en historia de Alemania. Entonces, sí da como que pie a pensar que pudo haber sido una historia cierta, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, ya nos deja pensando en si pudo haber pasado, si no, porque era algo muy común de los hermanos Grimm hacer este tipo de cosas. Y fíjate que parte de lo que estoy investigando es las teorías o las hipótesis que hay sobre la desaparición de estos adolescentes o de los niños en general. Me imagino que tú vas a mencionar algunas que tienen relevancia con la vida cotidiana y que lo fueron acoplando como a este mito, a esta leyenda urbana para generar este tipo de morbo. Pero también hay otra teoría en la que se menciona, no desmienten, es que en ninguna se desmiente el hecho de que desaparecieron los niños. Eso queremos mencionar. En ninguna de lo que tú leíste o de lo que yo leí, en todas, invariablemente, está el factor niño. Sí. Y la rata. Ese es como que el común denominador, ¿no? Primero son las ratas y luego son los niños. Pero por muchos siglos se estuvo asegurando que el flautista era maldito. Ajá. Que el flautista era un hombre... secuestrador. Ajá, exactamente, que era un hombre de mal. Un violador. Que era un demonio, incluso. Hay algunas ilustraciones y algunas pinturas. Yo no sé si la hicieron con toda intención o era una proyección de la gente. Muy padres, que inclusive te pasé una que es como una especie de arlequín. Como un bufón. Ajá, como un bufón arlequín con sus gorrito, pero con ese aspecto un tanto... muy tenebroso. Demoníaco. Y hacen alusión en un principio a que sufrió mucho el pueblo por culpa de este flautista. Creo que si vamos entendiendo un poquito este postulado o esta teoría, sí, otro factor que sale es el sufrimiento de este pueblo. Pero el factor traición o el factor engaño o el factor desleal por parte del pueblo. No estamos seguros si es el pueblo o es porque casi en todos es un individuo. Es como el patriarca. Bueno, sí, el que traiciona, el líder. El líder, ajá. Es el que inclusive hace creer al pueblo que no era verdad lo que él decía. Tanto tú, la postura en el relato, escúchenlo, está muy bueno. Ahí mencionas tú una postura en varios relatos. Se menciona que este cuate, así adredoso, así de mala leche, por sus tanates, lo dijo. De hecho, hay en uno de los relatos que pude leer, sí dice que cómo le va a pagar a alguien por haber hecho algo tan simple, tan sencillo, fácil, ¿no? tan... O sea, y varias veces lo mencionan, es que ni siquiera fuiste tú. Sí, o sea, fue coincidencia. Al rato ya iba a meter la película que les iba a recomendar, al rato la recomiendo. Ahí también hay otro factor muy interesante por parte del director coreano. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, el patriarca, es que no era rey, era como el comisionado, como... Sí, pues sí, realmente el es jefe. El alcalde. Un alcalde. Fue el que decide no pagar. De hecho, pues sí, o sea, en algunas se menciona que no tiene la cantidad, en otros se menciona que pues no quiere pagarle simplemente porque no le quiere pagar y punto. Pues realmente en esa etapa había una crisis en Alemania en esos años, entonces puede ser que tomó esta decisión de decir, mira, ya que la saque, ya después le cerramos la puerta, chingue su madre, ¿no? Sí. Así como uno le hace con los productos de Avon. Ay, ya que te dé perfume, ya no le vuelves a abrir jamás. Nada, no es cierto, ¿eh? Bueno. ¿Qué comparación? Los de Coppel, pues. Ya saca la tele y ya después ya no les abras. Nos cambiamos de casa. Bueno, punto número 3, o dato número 3. Ay, échale. Había una iglesia en Hamelin en el siglo XIV que tenía unos vitrales los cuales contaban esta historia. La de un flautista al que seguían muchos niños. Lamentablemente y por diversos fenómenos estos vitrales se destruyeron en 1660, pero gracias a la restauración
en 1590 de una acuarela de la época, se sabe que existieron. Entonces, en estos vitrales, así como cuando uno entra a una iglesia, vamos a decir la antigua, que te cuentan la historia de las 3 caídas o así, igual, en esta iglesia había, todos los vitrales contaban esta historia. Fíjate, de... o sea, volvemos, es un impacto impresionante para la población, ¿eh? Sí, o sea, es que a mí me queda claro que algo tuvo que haber pasado, Sí. que crearon esta historia o que realmente pasó así. O sea, es algo que, te digo que hasta la fecha se sigue investigando, algo que gente, historiadores, investigadores se dedican a esto. Sí. Bueno, el dato 4 es que algo que se cuenta es que el flautista no existió y que fue una representación de la muerte, ya que debido a la peste negra murieron muchos niños. Este relato es el más aceptado como por la sociedad en general, Sí. pero pues ha sido descartada infinidad de veces por historiadores o investigadores que dicen que no pudo haber sido porque las fechas no coinciden. La historia del flautista fue en el siglo XII y la peste ocurrió pues 2 siglos después, ¿no? Ujú. Sí, Entonces dicen, no, o sea, está chido que lo piensen así, como que a nosotros nos ahorran ese trauma. Pero realmente lo que pasó fue esto, pero si ustedes quieren creer que fue la peste, adelante, o sea, tampoco se oponen a esto. Ujú. Es que también salen que a partir de esto de la peste fue donde se sustituyeron los niños por las ratas. Entonces, por ahí va la situación. De que ya en el siglo XIV fue donde dijeron, ¿saben qué? Los niños, se escucha muy cruel esta historia con niños. Ya pasó la peste, tenemos tantos años sin esta pandemia. Vamos a meter las ratas, como sustituyendo. Ujú. Porque al inicio la historia, tanto en los vitrales como más atrás las placas y el manuscrito de Lunenburg, no menciona ratas, todos son niños. Entonces ahí ya da pie a pensar que entonces a partir de la peste se reescribió la historia adaptada ahora con las ratas, y ya al final el cuento era niños, y ya cada quien le modificaba de que pues recuperaron a los niños y todo, fueron muy felices, o sea, como para ya no generar ese trauma. Ujú. Y siento que a partir de ahí fue donde ya se hizo un cuento o ya se hizo una leyenda por esta sustitución de las Ay, ratas. qué interesante. Y me quedo pues pensando en el shock que tuvieron que haber vivido los habitantes Familiares. de Hamelin, porque uno, si fueron ratas, y evitar y bloquear ese tipo de suceso por el shock de sus hijos, lo entiendo. Pero si no fueron ratas, o sea, hay posturas. Por ejemplo, estaba viendo que hay una clara y muy fuerte intención de evocar a la recesión, como tú lo dijiste, económica, que se vivió en ese tiempo. Ujú. Y eso provocó la salida de muchas personas Sí. a otros lugares. Esa es otra postura, Ujú. que tampoco no se tiene como al 100%, pero se cree que por esta recesión, inclusive mencionan, los alemanes se van a Europa del Este. Sí, empezaron a migrar. Y también pudo haber sido un shock. Estamos hablando de mejor un momento histórico, 1200, siglo 12. XII, Ujú. en donde pues, la gente a lo mejor estaba muy acostumbrada al tipo aldea, muy, Sí, muy, muy muy a- en conjunto, Ujú. muy allegados, y el hecho de que te tengas que ir, lo más probable es que nunca más volvieron a ver a su familia, porque vaya, no eran los mismos sistemas de comunicación y de transporte que tenemos hoy en día. Ajá. Para empezar, Era muy fácil perderte las y todo. carretas eran muy arcaicas en ese sí. entonces. Todavía en ese tiempo eran carretas con llanta de madera. Sí. Y Ujú. obviamente, pues, de ir de un lugar a otro, hablamos de meses. Luego a veces ni llegabas por distintas ese situaciones, también. ¿no? A lo mejor ni siquiera Clima. llegaron y ya nunca más regresaron. O el Sí, caballo tienes razón. o el buey se Sí. murió de la carreta Alguna y ya se manada quedaban de en un lobos lugar. también te pudo haber atacado en la Sí, noche. o se presentaba otra oferta, ¿saben qué? Dicen que en tal camino
hasta camino a tal lado hay, otro pueblo. ajá, y ahí hay trabajo, o allá puedes vivir con tu familia porque no eran así como empleados, ¿verdad? Como ahorita. Pero tienes como mejor calidad de vida, vamos a decirlo así. Entonces, Ajá. pues si vamos para allá, pues vámonos mejor para acá. Sí. Entonces sí era muy probable que ya no volvieras a ver a tus familiares. Era muy difícil, pues no quiere decir que no se pudiera, pero era muy complicado y un viaje muy desgastante que pues también te arriesgabas mucho en aquellos entonces. Cierto. Entonces, fíjense, ahí nosotros estamos, en base a lo que te van diciendo en algunas fuentes, pudiéramos generar esta otra o este nuevo postulado, ¿no? Ujú. De hecho, el papel del flautista lo mencionan como el reclutador. Ajá, Que sí. había gente, ¿no? Que checaba así como que tú estás fuerte, tú no. Tú estás fuerte, tú no. Así como la Alemania nazi. Ajá, sí, literal. Donde van seleccionando Ujú. y se van llevando a lo mejorcito. Eso también pudiera haber sucedido. Ujú. De hecho, tengo ese dato también. ¿Ah, sí? Bueno, ahorita lo comentamos. Sí. Otro de los datos es que, y este se me hace muy interesante porque, como les comento, todo da pie a que sí pasó algo extraño, porque lo que fue la calle principal de Hamelin en 1284, la llamada, déjenme afinar mi alemán, Échale. Bungalow Seistrasse o Seistrasse, no sé. A ver, déjame lo repito. Bungalows, yo sentí así como los bungalows que Bungalow. rentan así en Puerto Vallarta, esos lugares. Tienen una cocinetita, Bueno, su es refrigeradorcito. un bungalow. Ándale ya. Es el Bungalow Seistrasse, algo así se pronuncia. Es un bungalow de caché, es muy chingón, así muy bonito. Alemán, se sirve cerveza. ¿Qué más es típico alemán? Chorizo. Ese es argentino. No, también los alemanos, salchicha. Chorizo. Hay hamburguesas, No, hamburguesas. Chorizo verde de Toluca. No, son salchichas y salchichones. Bueno, ya. Estamos delirando. ¿Y eso que estamos tomando agua? Ya No ven, manches. es en la calle de los bungalows, dice Saúl. Si alguien nos quiere patrocinar una cervecita, también lo puede hacer. Dice el compa Josué, ¿verdad? Bueno, lo repito, hasta se me olvidó, ya no me acuerdo si lo dije bien o no. Es el Bungalow Seistrasse, así. Que en traducción al español se llama La calle sin tambores. Ah, ya, ok. ¿Qué diferencia? No, Tú sí. pensando mal. No. Discúlpeme usted. Está completamente prohibido cantar, bailar, silbar, sonar algún instrumento, tocar música o algo que se le parezca. Está totalmente prohibido. Quien lo haga, hay multa. ¿En serio? Yo había O sea, leído en algunos, pues como, ¿cómo se puede decir? Como un artículo de revista, pero en internet, que incluso era cárcel sin fianza, o sea, tenías que cumplir como un mes, ¿no? De servicio comunitario, pero dentro de la cárcel. Al parecer, lo que busqué es que esto no es cierto, pero que sí te cobran una multa por hacer esto. Entonces, si reincides, ahí sí ya, como entras a barandilla, vamos a decirlo. Entonces, bien traumados los tipos, ¿no? y O sea, ni como turista, te lo hacen saber desde que entras al pueblo, o sea, bueno, a imagino, la ciudad. ajá, es lo que te iba a decir. Me imagino que tiene que existir algunos rótulos, algún Sí. letrero. Sí, porque es turístico, precisamente por el cuento. Me imagino, ¿no? Así como que llegas al pueblo y escanea este código QR. Y ya tú. Y tú en Está alemán. prohibido hacer cualquier pinche ruido, hijo de ti. Así, en tono, Así es que lo puedes hacer en este momento. En tono Hitler. En tono Hitler chilango. No puede ser. Ándale, estaría chido. Eso, ¿y tú qué está diciendo? Que no puede hacer ruido. ¿Y por qué él sí grita? Sí, pues hasta está cantando. Sí, exactamente. O sea, en Hamelin puedes entrar, ahí sí puedes bailar, cantar y todo, pero en esa calle específicamente, la de los bungalows, Los bungalows. esa sí no se puede. Hay incluso así como una línea marcada a Qué partir de bungalows tan aquí. aburridos, no iría, imagínate. Pues a lo mejor es precisamente, yo dudo mucho que esto sea tan riguroso, pero a lo mejor como para el turista. Morbo. Otra Ajá, vez. exactamente. Pero está chido, ¿eh? O sea, No entres. está chido. Y no falta el mexicano, hijo de su pinche madre, que va. Es más, yo estoy tentado en algún momento y
Solo para hacer ruido. A tocar lamento boliviano somos ahí. mexicanos, no Sí, manches. me quieren Sí. agitar. No, yo iría a tono con ellos y me pondría en la calle. Du hast me Dices, no, esto está aquí prohibido. Te pones en la mera Sí, pero raya. dicen, oye, pero es en alemán, lo estoy cantando en alemán. Ah, sí, cierto. Perdóname. Tú me odias. Así. Te pones en la mera raya donde no puedes cantar gritando hacia adentro. Puras de Rammstein, así para que digas, estoy en sintonía, amigo, estoy en Alemania. Sí, sí. Malo que estuviera cantando de No me- Lupillo no- Rivera o de la Jenny Rivera. Pues, ahí sí méteme más. Sí, No, ya, eléctrica. y ahí no te dejan salir nunca jamás de Alemania. No, sí, te digo, ay, hasta se me fue el pedo de que te iba a decir, pero sí. Ya estoy pensando hasta en una colaboración de Rammstein con Los Ángeles Azules o algo así. Oye, sí se puede. La de 17 años, tan sonada el día de En hoy. alemán estaría bien chido. Bueno, si van algún día, yo sé que algún día van a ir, compas, no hagan esto, que este es un mal consejo lo que le estamos dando, ¿eh? Nosotros, que sí dan nosotros ganas, vamos sí dan a ir, ganas. nosotros vamos a ir, pero a constatar que sea cierto. Y así no regresamos como los niños de Es Hamelin. más, vamos a hacer un en vivo. Si vamos a Hamelin, a esa calle de los bungalows, ahí vamos a ir a hacer un en vivo y vamos a hacer ruido. Vamos a cantar la de Cielito Lindo. Es que hay música que hasta los extranjeros aman de los Sí, mexicanos. sí, es la más popular, la que se sabe en Ya eso. me imagino ahí toda la calle, ¿no? Prohibida el ruido y todo, y por primera vez Te los llevas tu mexicanos- bocina Kaiser, una Kaiser, compré una Kaiser. Me compré mi bocina Kaiser para ponerla ahí en la mera línea donde no se puede Los ver. mexicanos hicieron lo que nadie imaginó. Rompieron el silencio. Así es. Y nunca volvieron Y todos como los cantando niños de Hamelin. La de Cielito Lindo, ándale. Ya ves. A ver, ya vamos a ver. Ya no estamos saliendo. Y bueno, el dato 6, y es precisamente lo que comentaba Josué, que una de las teorías más aceptada por todos aquellos que se dedican a investigar esta leyenda es que coinciden en fechas toda esta historia. Como te decía, la parte donde el contexto histórico nos habla de que en la época había una crisis muy cabrona, tanto en lo social como en lo económico. Y da a entender que pues probablemente esta historia esté menos cruel de lo que se piensa. Bueno, como les comento, había una crisis económica y social en Europa en general, en aquellos entonces. Eso sí, ya es como mucha coincidencia. Eso sí es una realidad, Sí, ¿no? La eso crisis. está en historia en todos los países europeos de Sí, ahorita aquel estaba entonces. echándome. Ahorita cuando te dije 1200, se me hizo así como que bien lejísimos. Y realmente es muy lejísimos. Y estoy checando como una línea del tiempo. Y en todas habla. De hecho, fue guerra cruzadas. Fueron muchas cruzadas. Reyes fanfarrones. Corruptos. Pues sí, estamos hablando de la etapa. Crisis. Ujú. Estamos hablando de la etapa más fuerte de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media acabó en el 1400, casi 1500 me parece. Fueron 1000 años de Edad Media, entonces ya esta era la parte final y era donde todos, por territorios, por poder y todo, se peleaban. No porque supieran, ¿verdad?, que ya iba a ser el final de la Edad Media, o sea, no voy a eso, sino que fue como el estallido ya de vamos a empezar a mostrar nuestra fuerza, todo. Bueno, en toda la Edad Media, pero aquí en esta específicamente fue donde se concentró más fuerte esta parte de la historia. Si no me falla la memoria, igual puedo estar equivocado, pero yo recuerdo algo así. Y bueno, precisamente como comentabas, existían unos reclutadores quienes tocaban una flauta para motivar a los niños y a los jóvenes que se unieran, o sea, que fueran como Exactamente. engrosaran las filas Ey. para poblar zonas de Europa que no estaban ocupadas, que estaban dentro del territorio alemán, bueno, en este caso de Alemania. Pero por ejemplo Berlín y alrededores no estaban ocupados. Fíjate, hoy es la capital. Entonces se los llevaron para allá para pues ahí procrear y todo, expandir la población. Y como les digo, muchos migraron a Berlín o alrededores. ¿Y por qué se sabe esto? Porque se toma como la más aceptada, porque muchos apellidos de la gente oriunda de Berlín actualmente coinciden con muchos apellidos de lo que era la ciudad de Hamelin, no como de otros lugares. Muy interesante. Muy bien.
Fíjate que ahorita voy a hacer una fe de ratas con respecto a lo que dije al inicio, que a lo mejor ni siquiera estaba en esplendor nuestra cultura. Efectivamente, nuestra cultura como tal, o sea, estamos hablando que este podcast está hecho en el centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo desde Celaya, Guanajuato. Y efectivamente todavía no estaba en su esplendor. Quien sí estaba en su esplendor para el 1200 eran los mayas. Sí. Ellos sí. Inclusive mucha gente cree que por ahí se conocieron y coincidieron. No. Los mayas fueron muchísimo antes que los aztecas. Sí. Los aztecas fueron formándose ya los últimos. hasta, fíjate, aquí hay un de dato. 1300 y tantos. Exactamente, ¿no? Para 1300. Habitaron desde el 950, es una realidad. Sí, pero fueron migrando, nadie los quería. Exactamente, eso, o sea, eran 2, 3, 4, muy pequeñitos. Ya donde empiezan a hacer como esta sociedad y otra cultura, vamos a decirlo. Cultura ya totalmente conocida por nosotros, fue de 1300 hacia adelante. Entonces sí, ahí está la fe de ratas, sí, corrijo, ya estaba en esplendor, no los aztecas, sí los mayas. Pero y aún otras así, culturas. A mí se me hace lejísimos, o sea, esta historia de Hamelin es antiquísima. Sí, y fíjate, ya estamos hablando de que Europa ya vivía como una sociedad unida, vamos a decirlo así. No, es que no podemos comparar. Yo, por ejemplo, visual y musicalmente, cuando estaba en su esplendor, ¿qué te gusta? Juan Sebastián Bach. Ajá, Joan Sebastián. Acá estábamos nosotros peleándonos por guayabas. Ese es mi guayabo. Ándale, es mi búngalo. Ándale, deja mi búngalo. Ya ves. Bueno. Pero ahí está el dato cultural. Sí, ahí está el dato cultural. Y les digo, esta teoría es la más aceptada, pero aún así se sigue investigando. Porque como les comentamos, hay un hueco en esa historia, precisamente nada más de esa ciudad. O sea, es algo un poquito extraño. Y algo curioso es que ninguno de estos datos o teorías habla de plaga de ratas, como ya lo mencionábamos. ¿Por qué repito esto? Porque lo tengo aquí apuntado, que no se me vaya a olvidar. Sí, está bien. Menciona que no hay ratas, Sí, así, porque todo se me olvida, disculpen ustedes. Yo tengo una última teoría que échale. te va a gustar. No, pues yo me la echo al final. No, ya está. Híjole, esta te va a gustar, está bien chida. A ver, dale. Sí es la más locochona. Y trae como ¿cómo decirlo? Como antecedente una ciudad muy interesante que pudiéramos decir que de alguna manera tiene cierta relación con algunas ratas, pero que vuelan. Ah, cabrón, murciélagos. Ajá. Coronavirus. Batman. Resulta ser que hay una teoría de un lingüista alemán llamado Jürgen Rudolph. ¿Rudolph? Ajá. Menciona él que según es su teoría, fueron llevados ¿a dónde crees? A Transilvania. Ah, su pinche madre. Entonces se cree que estos los niños fueron precisamente como, entendamos un poquito la historia, ¿no? La parte de las leyendas y de la literatura. Sabemos que el conde Drácula o Dragulia no vivió en Transilvania, vivió en Rumania. Ajá, en Rumania. Sin embargo, parte de la cultura, lo mismo que está pasando ahorita con Hamelin, este cambio de que si fue aquí, que si no fue acá, hablando sí, incluso de calles. En Hamelin se dice que fue una zona de Baja Sajonia. Ajá. Pero pronuncié Baja Sajonia como Baja California. Baja Sajonia. Pero pues el pueblo más habitado, vamos a decirlo así, era Hamelin. Ajá. Entonces pudo haber sido otro pueblo. Siguen las investigaciones. Nosotros les avisaremos cuando se sepa la verdad. Bueno, continúa. El expediente sigue abierto. Sí, el expediente sigue abierto. No hemos dado carpetazo después de 7 siglos. Padre, ¿no? Porque me gustó, dije, no manches, o sea, la teoría puede ser que también llevaron a estos niños como alimento al conde Drácula. Híjole, creo que estás. Prefiero no saber que no se fueron que desaparecieron de la faz de la tierra. Está el factor ratas. O sea, en vez de poner a la rata como tal, pues es una bola de murciélagos que fueron quienes llevaron a los niños. Ah, fíjate, ahorita que dices de ratas y me acordé de rateros, también hay otra teoría de eso, que
así como como en nuestras épocas de revolución se llevaban a los hombres para reclutarlos al ejército, ya sea Sí, obregonista esa o ley, sí, villista, cierto. Ey, igual acá, sí, igual sí, se sí. cree también hay otra teoría que dice eso, que se llevaron a los jóvenes, a los adolescentes, se los robaron para pues aliarlos a sus filas. Como les Sí. digo, en ese tiempo estaba muy fuerte las guerras, entonces esa es otra teoría que se me olvidó apuntar, pero sí, está esa también. Pues Y es que puede eso ser. también es creíble, ¿sí? Ujú. Seguramente llegaron y, ay, te voy a preguntar, ¿quieres estar de mi lado? No, o sea, vámonos. Pues ya que me queda, ¿verdad? Ey, Y bueno, aquí a lo mejor no la meten tanto dentro esta historia porque pues aquí no menciona ni ratas, ni un flautista, ni nada. Entonces, por eso a lo mejor se descarta. Puede que haya pasado, pero a lo mejor fueron años antes o años después, no se sabe. Pero pues cabe otra teoría, puede ser que también por ahí vaya el asunto, ¿no? ujú. Y a lo mejor ya mezclaron las historias, ¿no? Los flautistas reclutadores que venían acá a tocar la flauta para Llamar incentivar la a los atención. jóvenes Ajá, y sí. luego la combinan con la historia que pasó después o antes de la vez que se llevaron a los niños o a los jóvenes a la guerra. No sé, puede pasar por ahí. Recordemos que antes uno no tenía autoridad y no podía reclamarle a a los altos mandos, vamos a hablar de un rey o así. Si te llamaban para la guerra ni te la pelas, tenías que ir a huevo. Ey. Ahorita pues ya está más limitado eso, ¿no? Bueno, pues es que ya son casi 8 siglos de diferencia, amigos. No, sí, es un buen. Y por lo mismo hay un montón de teorías. Ujú. Fíjate que hablando un poquito acerca de por qué hablamos tanto de los niños o qué fue lo que pasó. Si alguien definitivamente no ha leído nunca o nunca ha escuchado El flautista de Hamelin, los relatos o los cuentos tradicionales, ya no digamos el que tenemos en El jardín de los errantes, pero obviamente, bueno, pues aquí sí hay que spoilear. Te invitamos a que lo leas, pero se me hace raro que alguien no haya escuchado del flautista. Aún así, si no lo han escuchado, léalo. Pero es una deuda que no se pagó, ya lo comentábamos hace ratito. Ujú. Y lo que hizo el flautista en venganza es precisamente con la misma flauta seduce a los niños y se los lleva. Ujú. Entonces, por eso hablamos tanto de ellos. Ese es como la moraleja, ¿no? Si tú prometes algo, cúmplelo. Ajá. Ahora, hay otra cosa, no sé si también tú lo investigaste. También se dice, ya parte de la realidad, es decir, ya como asegurando qué pasó con los niños, o otras de los postulados, es que los niños sí fueron, literal, fueron embelecidos por el instrumento. Y ¿Hipnotizados? fueron como hipnotizados, Ujú. una especie como de éxtasis en un rave, Ujú. que están todo baile y baile, que de hecho mencionan que algunos niños fallecen poco después de haber bailado por días. Sí. Y otros quedaron de cansados. sí, de hecho, dice, literalmente bailaron hasta morir. Y otros y algunos que sobrevivieron quedaron con temblores crónicos y traumas muy fuertes. Ya te estoy hablando de una teoría en la que aseguran que sí, efectivamente hubo algo que los trastornó y que hizo que estuvieran ahí, dance y dance y dance. Lo mencionan como la fiebre de la danza. Sí, creo que, no sé si es la misma que se llama coreomanía o algo así. No, Algo que bueno, aquí no lo mencionan así. es una enfermedad que da convulsiones, pero o sea, no las convulsiones normales que nosotros conocemos, sino que tu cuerpo no lo puedes controlar y parece más como que estás bailando. Lo menciona que- a ver si es esto, es como una compulsión irrefrenable de bailar febriilmente. Ajá. O sea, no es tanto como una convulsión como normalmente la conocemos, de que No, es que si de literal. que o te sea, caes al piso o así, y empiezas como a moverte medio extraño. Si tan solo cuando, imagínate, no sé, a ti te ha a lo mejor tocado trabajar, literal, fuerza bruta, ¿no? Me tocó a mí en mis tiempos de preparatoria Ajá. ayudar a un albañil y te da fiebre. Ah, O sí, sea, el es primer bien día que pesado. trabajas, Sí, órale, sí. y que carga este bulto, y que carga la arena, y que pone la pala. Y ahí va uno a hacerle al chingón y no Exactamente. mames. Te da fiebre. A eso voy. Puede ser también este tipo de sensación irresistible de querer bailar y este beat que a lo mejor generaba el sonido en el corazón
Y ves que hay mucha conexión el corazón con el baile. Sí, el ritmo. Y entonces pues se fue tan intenso que generó esta fiebre y bueno, algunos no lo soportaron. Es como te digo, el trabajo también te da temperatura. Pero pues hoy tenemos que la aspirina, el paracetamol. Y en ese tiempo antes no había... Échate agüita, échate babita. Aguanta, tienes que aguantar. Y algunos de literal no aguantaban. Sí, entonces, como te digo, esta era como una convulsión medio extraña que parece más que estás bailando otra cosa. Entonces se cree que un chavo, en ese entonces un joven de esa época que sabía tocar la flauta, a todos estos niños que les dio esta como enfermedad de coreomanía no me acuerdo cómo se llama. Es que no, aquí no viene, nada más es compulsión irrefrenable de bailar febrilmente. Bueno, según él tocaba la flauta como para aliviar un poquito su pena, pero lo que él no sabía era precisamente que lo estaba como que alterando más, precisamente porque estos son personas muy sensibles también a los ruidos y todo ese pedo. Como, a lo mejor era como un tipo autista, puede ser, de la época. A lo mejor, ahorita pues ya sabemos que hay niños con autismo y todo porque ya ha avanzado bastante la tecnología, ¿verdad? Pero puede ser que por ahí también vaya, bueno, es otra teoría, igual no es la más aceptada ni mucho menos, pero ahí está otro dato, ¿no? Y bueno, yo acabé con mis datos. ¿Tú tienes algún otro? Pues mira, a mí me sigue como conflictuando esta parte. Porque de hecho sí está muy bien documentado. Nada más que no coinciden las fechas. Esta investigación está basada a partir del siglo XIII. Sí, un siglo después. Aunque pudiera ser que pues a lo mejor sí, porque a lo mejor sí fue en 1200, sí fue en el siglo XIII. Porque no me acuerdo bueno, a lo mejor estamos diciendo el siglo XII, pero no me acuerdo qué siglo era. A lo mejor sí siglo XIII, porque sí me lo menciona a lo mejor yo también por eso me estoy confundiendo un poquito. Pero bueno, ahí les va lo interesante de todo esto. Se encontró a estos jóvenes girando, muchos de ellos salvajemente. O sea, hagan de cuenta que como estamos la viendo un slam vikingo. Como la doña del helicóptero que la rescataron. ¿Cuál? No la vi. Una que la subieron en camilla y la sacaron en helicóptero y empezó a dar vueltas y vueltas. ¿Es en serio? Pobrecita. No, yo más bien quise pensar como en un slam bien brutal. Un brutal slam, así bien intenso, que de hecho así lo mencionan, y los encontraron a 20 kilómetros de distancia de un pueblo vecino. O sea, ni siquiera 20 kilómetros de Hamelin, era a 20 kilómetros del pueblo más cercano a Hamelin. Luden creo que era el más cercano. Entonces, imagínate. Aquí está ya. No es Luden, es la ciudad de Erfurt. Sí. Sí. Entonces, bueno, van a decir, pinche mamador el Jesse, ¿verdad? No, pero para hacer el cuento que les estamos recomendando me puse a investigar. Exactamente. Sí, por eso es que sí tienes los datos ahí en la cholla. Pero imagínate, o sea, eso también está... Eso es lo que a mí me dejó ahorita como que girando la ardilla, ¿no? O sea, es muy interesante. O sea, cómo pudieron haber... todo pudo haber coincidido. El flautista ni siquiera... era un flautista, era un reclutador. El reclutador traía una flauta. Esa flauta, sí, pues era muy común. común. En Hamelin no habían escuchado ese sonido. Ese sonido fue excitante, fue perturbador, fue emocionante, fue totalmente un éxtasis auditivo para los jóvenes que es atraído. Raro que a lo mejor no hayan escuchado un instrumento. Sin embargo, vamos a pensar que pudo haber sido de esa manera. Pues es que así llegaban antes, o sea, cuando iba a llegar el rey, o sea, que todavía no llegaba, pero estaba cerca de llegar. Siempre antes llegaban los músicos a avisar. Sí, exactamente. Como en la película de Shrek, ¿no? Sí. Había músicos, había, ¿cómo se le llama? Juglares, que era gente que también hacía algún tipo de malabar y luego daba un discurso. Estaban los pregoneros, también había quienes, por medio de la palabra, hacían algún anuncio o como lo decís ahorita con Shrek, anunciaban algo que iba a suceder y invariablemente se acompañaban de algún instrumento musical. Y los instrumentos musicales más antiguos es el tambor, que son las percusiones, fueron los primeros las percusiones, y luego están los de viento. Los de aliento. Entonces es muy probable, por eso se me hace extraño que sí haya coincidido que a lo mejor en este lugar específicamente no habían escuchado la flauta y fue un éxtasis auditivo.
Sin embargo, sí hay mucho misterio, hay muchas cuestiones muy interesantes que circulan a este ya cuento, porque fue leyenda, y ahora ya se volvió un cuento, que sí pudiéramos decir que fue interesante el que algo pasó el factor flauta fue determinante para llamar la atención. Sea un reclutador, sea un flautista, sea un mago, sea un brujo, porque de hecho también se mencionaban Un algunas. hipnotista, pues sí, todas las variantes, ¿verdad? Un Sí, brujo. no, sí. Sí, entonces los invitamos a que si les llamó la atención esta historia, pues investiguen más. Incluso, ¿qué tal si ustedes son los que encuentran la respuesta a todo esta historia, verdad? A todo este desbarajuste. Pero pues bueno, pues ahí les van algunas recomendaciones. Hay películas que datan de... Pues que encontré fechas muy antiguas. Déjenme, estoy buscando el dato que ahorita se me transpapeló un poquito. Hay unas de 1957. Uy, ya tiene tiempo. Sí, hay algunas, déjame ver qué otras. De 1992, no es tan antigua. ¿Dónde están aquí? Déjame ver, es que hay una que la tengo por fechas. Y ya se me perdió la página. Disney hizo su propia versión del flautista de Hamel. Yo creo que es el que hemos visto muchos. Es como, ¿te acuerdas de las fantasías animadas? Sí, Eran como... ese mismo estilo. Cuentos pero, como de 5 minutos, ¿no? Sí, de hecho son cortometrajes muy, muy cortitos. Mira, aquí está. Para que lo chequen. Sí, hay muchas, o sea, hay muchísima. ¿Cómo decirlo? Hay versiones. Hay una de 1985, que es más reciente. El dato, ahí les va. El dato de la de Disney, creo que es una de las más antiguas. 1933. 1900. La que hemos visto muchos. Madre. La de dibujos animados. Y yo me di a la tarea de ver. Acá el amigo Jesse no pudo verla. No hizo la tarea. Se me olvidó. Estoy buscando la fecha. La película se llama The Piper. Es coreana. Sí. Aquí la estoy buscando. Aquí está. Es del 2015. Ajá. Es terror, suspenso y thriller. Pues para que si a alguien le gusta el terror, de hecho, pues esa es como la recomendación del Cuenta un poquito de qué trata la sinopsis. Muy buena. Es una aldea. Ajá. También es muy, muy antiguo. Es como por ahí de 1800. Ajá. En una aldea coreana. También lo mismo, es la misma situación, es una recesión económica. Y una persona llega a la aldea con una lesión en la pierna y un niño y busca el auxilio o pues sí, el hospedaje en una pequeña aldea de gente oriunda de una ciudad cercana relativamente, pero pues estaba a chorro de kilómetros de Seúl. El señor quiere llegar con su hijo a Seúl porque necesita un tratamiento porque tiene neumonía. Entonces el niño, muy, muy curiosito, lentecito, como de muy rústico, de fondo de botella, llegan muy golpeados y muy traqueteados por el viaje. El jefe de la aldea le da hospedaje a reserva, porque después te van dando como el antecedente de lo malditos que son en ese lugar. Y dice, bueno, ¿y con quién vienes? O que no, pues soy yo solo. Seguro, ¿no? Pues sí, ¿no eres comunista? No, pues no, ok, pues lo empiezan como a investigar. Y mientras lo dejan ahí, lo siguen investigando, ¿no? En esta aldea hay una vidente y una bruja, por así decirlo, que les ayuda en todo cuando tienen que sembrar, cuando tienen que procrear un hijo, cuando es como la pitonisa del lugar. Y este cuate, bueno, pues como muy alejado de la cultura de esta aldea, empieza a ver que hay necesidades y dentro de las necesidades se da cuenta de que hay muchas ratas. Y dice, yo puedo ayudarlos, o sea, yo puedo hacer algo por ayudarlos. En agradecimiento de que me han dejado estar a mí y a mi hijo aquí, yo quiero ayudar. Nada más que sí les pediría un poco más de apoyo económico para yo poder irme a Seúl. Y le muestra al jefe de la aldea un mapita, ¿no? Es una dirección donde le dice, pues yo quiero llegar a este lugar. O sea, es la dirección que me dijeron de una persona que le puede ayudar a mi hijo con la neumonía. Órale, te ayudo.
¿qué quieres o cuánto quieres? No, o sea, hasta eso que aquí lo hicieron, el director lo hizo como que más noble. Ajá. Al flautista. Le dice, mira, pues lo que tú me puedes ayudar para yo irme. Órale, va, entonces ayúdame con las ratas, pero pues no sé cómo lo puedas hacer. De hecho, ni siquiera tenemos muchas. A ti te salió una, pues es lo más normal, vivimos en el bosque y hay ratas, ¿no? Sí, no le hace, o sea, él dice, yo los quiero ayudar, en su buena intención. No hay pedo, yo me las sin arreglo. decirte mucho qué es lo que él hacía y de dónde venía, te dan la idea de que era una especie de trotamundos y como tipo cirquero, porque traía un disfraz, traía una nariz roja y se maquillaba de payaso y empezaba a tocar la flauta, y su niño también se disfrazaba de payasito y tocaba un violincito. Y salían como a hacer show y en agradecimiento salen a veces allá al pueblo y tienen una festividad y salen como a entretener y pues la gente como, pues, órale, está padre, ¿no? Entretiene. Mientras él va cavilando la forma de cómo sacar o espantar alguna rata que pudiera por ahí salir. Y hace una mezcla muy interesante de algunas hierbas y algunas frutas que hacen una especie de polvo. Y que dice, bueno, ya hice un trazado en donde yo me di cuenta de que su pueblo, una constante es el viento. El viento está muy, muy marcado, muy interesante. Entonces puse un polvo que va a ser irresistible para las ratas y que se van a dejar ir. Y se va a ir, ¿no? Entonces lo que hace el flautista, en este caso sí es como tiene su ritual. Y sí se pone como en la luna y se pone en lo alto de unas piedritas y empieza a tocar. Toca muy padre la flauta, muy rústica. Y hace 2, 3 toques ahí. Y de repente las ratas así como que salen y empiezan a seguir el rastro. Es una cantidad brutal de ratas que no te imaginas. O sea, brutal. Y hasta el mismo flautista dice, ¿qué he hecho? Yo no sabía que... Se nota, o sea, su desesperación. Y hasta dice, no, Dios, ¿qué voy a hacer? Y su niño, y él era cojito, el flautista era cojo, y a él le echan mucha emoción porque vienen las ratas y no sabe cómo detenerlas. Las guió para que fueran a una especie como de cueva que tenían a lo alto de la aldea. El punto es que puede con todo esto y la gente empieza a pensar mal de él, y sobre todo el jefe, ¿no? Es decir, si es comunista, eso que trae ahí no es una dirección, es un mapa. De seguro ya alertó a los comunistas a que vengan por nosotros. El hijo del jefe le mete ideas también en la cabeza, que quiere con la pitonisa, que se la quiere llevar. Y sí, hay una escena ahí en la que hablan y que ella ya se quiere ir, pero no les voy a spoilear porque está ahí la pitonisa. Y cómo es que este pueblo llegó a ser tan malo en algún determinado momento. El chiste es que así, literal, le hacen sufrir al flautista a tal grado que lo trastornan y de ser una persona buena se vuelve un demonio. ¡Sas! Y véanla. Bueno, sí la voy a ver. Está lentona al principio, lenta. Tú dices, está bien aburrida, bien lenta. Clásica película coreana, pero ya cuando los coreanos son bien emotivos, ya cuando pasan desgracias, unos gritos desgarradores de este cuate así, y yo también de, no puede ser, véanla. Yo aquí bien picado con lo que me estás platicando. No. Ya lo voy a tener que ver. Está muy chida. El desenlace está muy chido. No, muy chido. Ya me dejaste. Tiene un final muy artístico. La fotografía está padre. Ese es un set muy pequeño. Los caracteriza mucho. Es bueno, lo que pequeño. yo he visto de pocas películas coreanas, pero yo también he visto muy pocas. buena. Y series también. Últimamente he visto series coreanas y tienen buena producción. Y ya te pusiste a bailar K-pop. No, ese sí no me gusta nadita. Bueno, pues aquí los dejamos con este cuento que, pues como les decimos, ya está la recomendación de Josué. Vean esa película. Y véanla, la van a ver, tú también. Bueno, sí, yo también la voy a... Véanla, es de tarea. No, tú no, véanla, yo no. Véanla, pinches vatos, si no se los va a cargar el payaso. Y para la siguiente emisión, pues les vamos a hacer unas preguntas, un cuestionario. Nada, también invitamos, como dijo Josué, a leer los diversos cuentos que hay del flautista. Bueno, yo conozco como 2 o 3 finales diferentes, pero yo supongo que hay muchos más. Entonces, pues los invitamos también a leerlos, a que chequen, igual por fechas, porque háganse como una idea de por qué han cambiado la historia o investiguen también si quieren
el contexto histórico, por qué se metieron, por qué aquí aparecen niños, por qué aquí aparecen ratas, por qué aquí ya está totalmente diluido y muy bonito. Y bueno, ya ahí es cuestión de ustedes eso también. Está padre, ¿no? Sí, O sea, sí, claro. este cuento está, como tú lo dices, diluido, pero para que, por ejemplo, los niños lo lean. Sí, y como hablábamos en el episodio anterior de que pues obviamente no vamos a contar la historia tal cual se contó la primera vez porque pues va a resultar muy traumante para los niños de hoy. Sí. Se adaptaba para los niños de aquellas épocas. Y ahora ustedes ya adultos, si les gusta esta parte sanguinaria y terrorífica, pues también les vamos a estar dando esta recomendación fuerte y agresiva y tarantinesca, ¿cómo no? Sí, váyanse a ver el cuento del sábado pasado para que lo chequen y nos digan qué tal. Sí, Ahí nos califican. Coméntenos, o sea, qué les pareció. Creo que en redes sociales, por ejemplo, Instagram, nos pueden ahí encontrar, nos pueden encontrar en YouTube. Búsquenos como El Jardín de los Errantes. Spotify también. Ahí pueden hacer sus comentarios acerca de los relatos, acerca del canal. Si les gustaría escuchar otro cuento, otra cosa también. Ándale, o sea, que nos digan, que nos vayan direccionando qué les gustaría que nosotros investiguemos por ustedes, que se prepare, qué tipo de relato o de audiocuento les gustaría escuchar. Y pues con gusto buscar la forma de... Insistimos, es la percepción, es una concepción, es una idea totalmente diferente a lo que ya existe, tomando en consideración la historia real. Que quedamos desde el capítulo 1, que la historia real, pues sí es fuerte. Sí, es muy cruda. Es muy, muy dura. Todos los cuentos tienen una parte dura. ¿En algún momento llegaremos a escuchar a Caperucita Roja? Pregunto yo. Claro que sí. Bueno, de hecho, el próximo sábado los vamos a dejar con ese cuento narrado. No manches, ¿neta? Sí. Ya está, Otto, ya Sí, casi claro, está. no, ya está. Narrado y adaptado, como ya lo dijimos, al estilo del Jardín de los Errantes. Esperemos que les guste y bueno, ya con esto vamos a Invita concluir. también a que lean el primero, ¿no? A que escuchen el primerito. Ah, sí, escuchen el primero, el primer episodio. Ahí tuvimos un poquito unas fallas técnicas, pero pues es algo que vamos a ir arreglando. Entiéndanos, vamos empezando como les dijimos, y es otra propuesta, le queremos dar otro feeling. Precisamente como les comentamos de querer dar a entender que pues todo tiene como algo detrás. Todas estas historias tienen algo detrás, probablemente hay una historia real detrás de todo esto, por qué se hizo cuento, o sea, todas esas duditas se las queremos transmitir a ustedes para que también investiguen, se les haga curiosidad y todo ese pedo. Muy bien. Bueno, esperemos que les guste el cuento del siguiente sábado, ahí nos hacen saber qué tal, vamos a concluir esto de los cuentos, con que les vamos a mostrar. Y ya después vamos a hablar, meter otros temas, vendrán otros cuentos, pero ya ahora sí escritos por nosotros. Si ustedes tienen algún cuento que les gustaría mandarnos para que nosotros lo relatemos, adelante. Obviamente va a haber créditos para ustedes, decir este cuento fue hecho por tal persona, nosotros nada más nos dedicamos a narrarlo y también si nos dan opción de nosotros cambiarle algunas líneas para hacerlo más dramático o más sangriento, no sé, al estilo de este canal. Más sanguinario. Bueno, de hecho, va a ser una premisa, le vamos a cambiar algo. Quieran o no, ¿verdad? Nos vamos a imponer. Sobre advertencia no hay engaño. Sí, claro que sí. Y bueno, ya lo dijo Josué, si les gusta pues denle like, también si no les gusta denle dislike, ahí también nosotros vamos a hacer un censo de si estamos fallando en algo, si hay alguna cosita que no les gusta pues díganosla, el chiste es mejorar y todo, ir haciendo un mejor contenido por ustedes y de verdad que nos ayudan bastante con esos comentarios, con sus likes y también se aceptan sugerencias. Como les dijimos, de temas, lo que nos quieran proponer o algo, adelante. Compartan el contenido, porfa, nos darían un gran paro, la verdad, si comparten nuestro trabajo. ¿Sabes qué estaría bien padre, Fer? Que la gente se juntara el sabadito. Cuando a lo mejor nuestra charla, pues sí, escúchenla y
y también tengan ustedes su propia postura o su propia hipótesis, así como lo estamos haciendo. Generen el ejercicio con nosotros. Pero cuando sean los relatos, sí estaría bien padre que se juntara la familia, que apagaran la luz. Sí. Y que pusieran el estéreo o sus audífonos y teatro en casa, su teatro, ¿no? En casa. Y en silencio. Obviamente ya después se comenta, así como ver una película, pero nos gustaría mucho esa parte de la unión familiar que lo puedan compartir entre todos. A lo mejor no nos convendría tanto porque pudiéramos tener como 8 vistas. No, pero también hay que verlo así, de que lo escuchan 8, vamos a decirlo, pero esos 8 se lo recomiendan otros amigos. Sí, ese es el punto. Ese es el punto. A eso vamos. Les digo, a lo mejor perdemos, pero queremos ganar. O sea, es un ganar, ¿no? Perdemos a lo mejor 8 vistas, pero en realidad 8 personas lo están escuchando con toda la intención y están bien involucrados y les gusta tanto que lo recomiendan y que otros 8 y otros 8 y otros 8 y así se va. Entonces nos harían un gran paro, la neta, y nos gusta hacer esto y la verdad tenemos como objetivo marcado que esto crezca, pero pues no vamos a poder si no nos ayuda. Sí, la verdad. Esto funciona así, lamentablemente. Sí, así es. Pero bueno, necesitamos de ustedes y nosotros vamos a tratar cada vez de dar un mejor contenido y eso va a ser un hecho. Van a ver, entonces las plataformas en las que estamos, vuelvo a repetir, estamos en Spotify, en YouTube y en Instagram como El Jardín de los Errantes. Así es. Ahí nos buscan, ahí nos ubican, ahí nos comentan y todo va. Entonces, pues aquí terminamos. ¿Cómo la ves? Muy bien. Adiós, gente. Sale, pues. Gracias, amigo. Igualmente. Nos vemos el siguiente sábado, amigos errantes. Ahora sí no me equivoqué. Eso, chinga. Vámonos. Bye.